Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. Esta es tu hermana Merian Rodríguez que te habla. Un saludo muy especial a todas esas personas que se deleitan en estudiar la palabra de Dios, en escudriñar las escrituras y en aprender todos los días algo nuevo. Hoy vamos a estar cubriendo el estudio bíblico número 6 del expositor Senda de Vida, el tercer trimestre. Vamos a seguir hablando de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy especial, un personaje muy importante en la historia de Israel, que es Moisés. Vamos a hablar de Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Si vamos a hablar de la historia de Israel y de hombres importantes, tendríamos que hablar de Abraham y de Moisés. Abraham por ser el padre de la nación, el que recibió la promesa de que de su descendencia Dios formaría un pueblo que sería bendición a todas las naciones de la tierra, a todos los pueblos de la tierra. Y Moisés, por ser el que los libertó de la esclavitud de Egipto, el que los organizó en el desierto y el hombre a través del cual Dios entregó la ley. Y todo el sistema legal judío y todo el sistema religioso judío. En aquellos tiempos, el gobierno de Israel era un gobierno teocrático, o sea, Dios era su rey. Por tanto, no había separación de iglesia y Estado. El sistema legal de la nación judía era el sistema legal de la religión judía. Y aunque yo no soy historiadora, creo que no me equivoco en eso. Hay muchas similitudes entre Moisés y Jesucristo. Yo hice mi lista. No será infalible, quizá no esté completa, pero tiene bastantes similitudes entre ambos. Moisés era hebreo, Jesús era hebreo. Moisés, dice la Escritura, que Dios lo levantó entre sus hermanos, pues a Cristo también lo levantó entre sus hermanos. Moisés fue rechazado por los suyos. Aunque se crió en casa de Faraón, él había sido criado por su madre y tenía ese sentir de que era hebreo. Y una vez salió de palacio, vio cómo su pueblo estaba en servidumbre y mató a un egipcio y lo escondió. Pero lo vieron los hebreos. Y al otro día volvió y salió y encontró dos hebreos que se estaban peleando e increpó a uno de ellos y le dijo: ¿por qué maltratas a tu hermano? Y ellos le dijeron: ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Tú te crees que tú eres nuestro príncipe o nuestro juez? Y fue rechazado por los suyos, así que se tuvo que ir, porque ni era judío, ni era egipcio, y tenía que huir porque había matado a un egipcio, ni los hebreos lo aceptaban. Pues Jesucristo igual, Jesucristo fue rechazado por los suyos. Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Moisés de niño se salvó del decreto de Faraón, que había ordenado matar a todos los varones de las mujeres hebreas. Pero la madre, pues fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, lo libró y lo puso en aquel canastillo asfaltado en el río. Jesucristo se salvó del decreto de Herodes, que había ordenado matar a todos los menores de 2 años. Moisés, antes de comenzar su ministerio, estuvo 40 años en el desierto de Madián. Jesús, antes de comenzar su ministerio, estuvo 40 días en el desierto también. Moisés hizo milagros y señales, y es el primer hombre que se registra en la Biblia a través del cual Dios hizo milagros. Jesucristo, sabemos, porque hemos leído los evangelios, que anduvo por toda Galilea, por toda Palestina y hasta más arriba, hasta Tiro y Sidón, haciendo milagros y prodigios. Moisés fue el libertador de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Jesús libertó a la humanidad de la esclavitud del pecado. Moisés fue el mediador del pacto de la ley. Jesús fue el mediador de un mejor pacto, el pacto de la gracia. Moisés conoció a Jehová cara a cara y Jesucristo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Moisés, dice la Escritura, que era un hombre manso y humilde. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Moisés entregó al pueblo la ley que recibió de Dios. Las palabras de Dios Moisés las recibe y las transmite al pueblo. Jesucristo fue más allá todavía. Jesucristo es la palabra, es el verbo encarnado. Moisés estuvo con Dios en el monte y cuando bajó, su rostro resplandecía. Y ustedes recuerdan que en el monte de la transfiguración, Jesucristo mostró su gloria y todo él resplandecía. Además, Juan dice:
vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Moisés fue el caudillo de Israel. Jesucristo es el Salvador del mundo y es la cabeza de la iglesia, que es el Israel espiritual. Y si me hubiesen preguntado a mí antes de preparar esta lista, ¿cómo tú describirías a Moisés con una sola palabra? Yo hubiera dicho manso. Porque cuando sus hermanos María y Aarón lo increparon por haberse casado con una mujer cusita, una mujer de raza negra, una mujer africana, que no era hebrea. Dice la palabra que él era manso. No dice que le contestó, tampoco dice que no le contestó. De hecho, si vamos a Números 12, dice y dijeron. No dice le dijeron. Por eso Dios habla de murmuración, porque quizás fue que hablaron a sus espaldas. Y no solamente cuestionaban el matrimonio de Moisés, sino que refutaban su autoridad porque dijeron, solamente por Dios ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Porque ellos también eran profetas. Lo que sí que Dios hace aquí una diferencia de profeta a profeta. Dios sí había hablado por medio de ellos. Ella era profetisa y él era el que interpretaba también las palabras de Dios, porque Moisés tenía sus dificultades, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Y dice que lo oyó Jehová. No tiene que haberlo oído Moisés, no era necesario, porque Jehová lo oyó. Y lo que sí dice es que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando van a resaltar sus cualidades, no resaltan el liderato, la preparación que él tenía, porque él estudió en el palacio, él tenía los mejores maestros allá en Egipto. Lo que resalta es su mansedumbre. ¿Y qué pasa? Que cuando Jehová oye que estaban murmurando, que estaban cuestionando su autoridad, porque yo también soy profeta, a mí también Dios me usa, que era muy cierto, pero miren lo que dijo Dios. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. O sea que Dios convocó a todas las partes que estaban envueltas en el conflicto. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, o sea que sí va a haber, había profeta e iba a haber profeta de Jehová. Dios siempre ha hablado y Dios siempre va a hablar. Pero miren lo que dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, de manera indirecta, en visión y en sueños que tenían que ser interpretados. O pedirle a Dios que le diera la interpretación, ¿verdad? No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Así que Dios establece una diferencia entre todos los profetas que él iba a enviar y Moisés. Moisés era diferente. ¿Y por qué Dios dice que era diferente? ¿Cuál fue la cualidad que resaltó Dios de Moisés? Su fidelidad. Es fiel a toda mi casa, en toda mi casa. Gloria a Jesús, y ese es el tema de la clase de hoy. La fidelidad de Moisés que lo convierte en tipo de Jesucristo. La fidelidad es un atributo de Dios mismo. El Salmo 117:2 dice, la fidelidad de Jehová es para siempre. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Me gusta esto. 3 veces dice Dios en una sola oración. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Lo primero es que es Dios. Es tu Dios y es el Dios. Pero además es Dios fiel. Toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad está en la fidelidad de Dios. El tema de hoy, fidelidad. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea que guardar está relacionado con fidelidad. Él es fiel porque guarda su pacto, guarda el pacto.
y nosotros somos fieles y guardamos sus mandamientos. Amén. Y Apocalipsis 19:11 dice, refiriéndose a Jesucristo, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo? Fiel y verdadero. Jesucristo es Dios, Jesucristo también es fiel y con justicia juzga y pelea. Fidelidad es lealtad, es no defraudar la confianza. Es una definición en negativo, con el opuesto. En vez de el que defrauda, el que no defrauda la confianza. El que es fiel es firme y constante. Fidelidad tiene que ver con firmeza y con constancia. Vayan anotando esas palabritas porque son bien importantes. El que es fiel es constante. ¿Constante en qué? En sus afectos. En los afectos son en lo del corazón, ¿verdad? Pero no solamente es eso, es en el amor. Es firme y constante en el cumplimiento de sus obligaciones. Fiel en sus afectos, fiel en sus obligaciones, en sus ideas y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. O sea que el que es fiel tiene que ser fiel en 4 cosas. En afectos, en ideas, en obligaciones y en compromisos. Y Dios es fiel, porque Dios es fiel en sus afectos. Dios es amor y Él es fiel en su amor es para siempre. Es fiel en sus ideas Él las transmite a través de su palabra y su palabra no cambia, no se muda. O sea que Él es fiel en sus afectos, Él es fiel en sus ideas, Él es fiel en sus obligaciones y sus compromisos, porque Él cumple su pacto y lo que promete Él lo cumple. Me ahogué, tomo agua. Gloria a Jesús. Así que fiel es aquel en quien tú puedes confiar. La persona que es fiel, la persona que es infiel, vamos a hablar de lo contrario. La persona que es infiel. Entonces, si el que es fiel es firme y constante, el que es infiel es inestable e inconstante. Así que el que es infiel es inconstante en sus afectos. Hoy te quiere y mañana no te quiere. Hoy tú eres lo más grande y mañana si te ve, ni te conoce. Infiel es inconstancia en los afectos. Es inconstante en las ideas. Hoy piensa de una manera y mañana de otra. Conste, nosotros podemos evolucionar en nuestro pensamiento conforme a los conocimientos que adquirimos y a las experiencias que adquirimos, pero nuestras convicciones tienen que ser firmes. Lo que hemos creído es lo que hemos creído. Esa es la firmeza en las ideas, la constancia en las ideas. Es infiel, inconstante en sus compromisos y obligaciones. Hoy lo hace, mañana no lo hace. Hoy cumple, mañana no cumple. Todo depende del lado de la cama por el que se levante. Ese es el infiel. Por eso la Biblia habla del hombre de doble ánimo, que dice que es inconstante. O sea, inconstancia es infidelidad. Porque es inconstante en todos sus caminos y no puede ser fiel a nada ni a nadie porque no puede permanecer en algo. No es en un lugar, permanecer en algo, permanecer en una idea, permanecer en una relación, permanecer en un pacto. Entonces eso es infidelidad. Y Dios demanda fidelidad de su pueblo porque que Él es fiel, Él cumple, pues demanda que nosotros seamos fieles y también cumplamos. A la iglesia de Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué le pide fidelidad a esta iglesia? Porque esta es la iglesia perseguida. Entonces iba a sufrir, iba a padecer y le pide que sea fiel a pesar de lo que iba a padecer, porque iba a ser perseguida. Y la iglesia, no es casualidad, que la iglesia que será liberada de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero es la iglesia de Filadelfia, es la iglesia fiel. Esa es la iglesia que va a ser levantada y que va para el cielo. ¿Por qué va a ser levantada? Dice que porque persevera en la fe. Perseverar es ser constante. Palabras de hoy: constancia, estabilidad,
firmeza, perseveración o perseverancia, perseverar, gloria a Jesús. Todas esas palabras están relacionadas con la fidelidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y la porción que leímos en Números 12 deja ver que tanto Moisés como sus hermanos eran profetas, porque un profeta es uno que habla de parte de Dios, uno que transmite un mensaje que es recibido de parte de Dios. Ellos dijeron que Jehová hablaba por ellos y era cierto. La diferencia entre Moisés y los demás profetas es que a Moisés Dios le iba a hablar directamente, a los demás le habla indirectamente. Ni aún los profetas, todos los profetas que conocemos del Antiguo Testamento pueden presumir de que su mensaje sea igual al de Moisés, porque ellos todos lo recibieron de manera indirecta. El único que lo recibió de manera directa fue Moisés, a quien Dios le habló cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Pero aún a este profeta tan especial, él mismo profetizó sobre un profeta que iba a ser superior a él. Y ese profeta que iba a ser superior a él es nuestro Señor Jesucristo. Y él lo profetizó en Deuteronomio 18, capítulo 15, que es donde empieza la lección de hoy. Dice Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés fue seguido de muchos profetas que el pueblo no escuchó. Por eso en Hebreos 1:2 dice que en los postreros días, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en los postreros tiempos va a hablar por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que aquí está hablando Moisés de lo mismo que nos habla en Hebreos 1. A pesar de haber habido tantos profetas después de Moisés, como ellos no escucharon a ninguno, pues Dios como última instancia les envía a su Hijo. Tampoco yo hubiese descrito a Moisés como profeta, fíjense. Un hombre que hablaba cara a cara con Dios, que recibió la palabra. Para mí Moisés era manso, esa era su virtud. Pero Moisés fue profeta de profetas. Y sobre ese profeta, entonces vino uno superior, del cual él habló. Jesucristo es el profeta de profetas, entonces. El perfecto revelador de la palabra de Dios, porque Él es la palabra. Cuando Pedro predicó en el pórtico de Salomón, citó esta profecía en Hechos. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 22. Pedro dijo: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no lo oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. No solamente Moisés, dice que todos los profetas anunciaron a este gran profeta que Dios iba a enviar. Cuando Moisés dice como yo, porque dice, te lo levantará en medio de ti, de tus hermanos. Y Jesucristo era judío, eso estamos claros, que lo levantó en medio de sus hermanos. Y dijo como yo. Él se está comparando con Jesucristo. Cuando él dice como yo, se refiere precisamente a eso, que era judío, que era profeta y que había sido levantado en medio de sus hermanos. Lo que está diciendo es como a mí, con lo mismo que hizo conmigo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Nótese que no está pidiendo que lo reciban, ni que lo acepten, ni que lo sigan. Lo único que Dios está pidiendo es que lo escuchen, es que presten atención a la palabra que les va a hablar. No está diciendo, cuando venga ese profeta, síganlo. No, escúchelo. Denle la oportunidad de que esa palabra entre, porque la palabra es la que los va a convencer de que yo lo he enviado, de que ese mensaje es mío, es cierto y es verdadero. Pero ellos no quisieron escucharlo. O sea, no le dieron la oportunidad que esa palabra hiciera el efecto en ellos. Por eso lo rechazaron.
Y él dijo, si me escuchara, sabrían que la palabra que yo le hablo es fiel porque la recibí de mi Padre. Pero ni siquiera ese mandato tan pequeñito pudieron seguir. Oírlo, darle la oportunidad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra la que destapa los oídos espirituales y la que quita las vendas que nublan el entendimiento. Pero Israel había dicho, si buscamos Jeremías 6, ellos ya habían dicho, no oiremos. Dijeron no caminaremos. Era un pueblo duro de servicio. Ya ellos habían tomado su decisión. Estaban profetizando de que no iban a escuchar. Y de hecho, Dios dijo, no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Dios lo que pide solamente es una oportunidad. Que escuchemos su palabra, lo que Él tiene que decirnos. Alabado sea el Señor. Solamente hay que prestarle el oído. Y para prestar el oído, pues tenemos que desconectarnos de todo lo demás. De los afanes, de las preocupaciones, de esa mente, de todo eso. Dale una oportunidad. La palabra va a ser la obra. Dale la oportunidad a Dios. Cuando vino Jesucristo el Salvador, desobedecieron este requerimiento y tampoco lo escucharon. El versículo 16 dice, el próximo versículo, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. ¿A qué se refiere aquí? Aquel momento cuando estaban acampando en el desierto de Sinaí, acamparon frente al monte Sinaí o al monte de Horeb, y allí Moisés subió y después los ancianos subieron con él y allí Dios le entregó la ley. Entonces Dios le dijo que transmitiera todas las palabras que él les había mandado y ellos respondieron a una. Estoy hablando de los ancianos, los representantes del pueblo respondieron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Entonces Dios dijo, pues bien, no hay problema. Dile que se santifiquen por 2 días, que no toquen nada inmundo, que se santifiquen. Inclusive les dice que no tocaran mujer, que se santifiquen y que se limpien para que vengan a mí. Dios puso una barrera en el monte para que ellos no pudieran pasar, pero entonces subieron Moisés y Aarón y Dios iba a hablar con Moisés, pero iba a permitir que ellos lo escucharan. O sea, Dios quería darles la experiencia de escuchar su voz. Ni siquiera entrar a su presencia como entraba Moisés, sino estar cerca de su presencia, con límites, como estaban en el tabernáculo, ¿verdad? Pero con límites. Entonces, ese día, Jehová descendió sobre el monte para hablar con Moisés. Y dice que hubieron truenos y relámpagos y todo el monte humeaba. Y cuando ellos oyeron eso, dijeron, no. Que hable Dios contigo. Que hable Dios contigo. Gloria a Jesús. En su infinita sabiduría, este pueblo tan duro de servir dijo, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos y haremos. O sea, nos vamos a comprometer a obedecer, pero que no hable Jehová con nosotros, aleluya, para que no muramos. O sea que ellos sabían que ellos no estaban tan limpios ni tan santificados como para entrar a la presencia de Dios. Entonces, en su sabiduría, sin saberlo, ¿verdad? Yo digo en su infinita sabiduría, pidieron un intermediario. En este caso, Moisés, que es tipo de Jesucristo. O sea, ellos estaban profetizando y pidiendo lo que Dios iba a hacer. De hecho, cuando nuestras respuestas, cuando nuestras palabras, lo que hablamos está alineado con el plan de Dios en Cristo, entonces acertamos. Entonces atinamos en nuestras respuestas. Y en este caso, fíjense, el pueblo atinó en su respuesta porque sin saberlo estaban hablando del profeta que Dios levantaría. En el versículo 17 dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Y esto se encuentra en Deuteronomio 5:28, cuando ellos expresan, ¿verdad?, ese sentir. Dios le dice a Moisés, fíjate, me gusta lo que ha dicho el pueblo. Le gustó porque está alineado
con lo que yo tengo en mi plan divino. Así que sus palabras estaban alineadas con Dios y Dios se agradó de lo que habían dicho y le pareció bien a Jehová. En el versículo 18 repite lo que dice el versículo 15. Dice, profeta levantaré de medio de sus hermanos. Pero esta vez no es Moisés hablando, sino Dios hablando. En el versículo 15, Moisés habla en primera persona. En el versículo 18 es Dios hablando en primera persona. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. O sea que abunda. Cuando dice a él oiréis, ahora está abundando, ahora está diciendo yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. Bendito sea el Señor. Y Lucas 7:16, cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, reconociendo a Jesucristo como profeta, el gran profeta. Y Juan 1:14 dice que aquel verbo era con Dios y aquel verbo era Dios y fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, entre sus hermanos, porque el que escribe es Juan, que es hebreo. El versículo 15 dice, a él oiréis, pero ahora dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo demande. Y Jesucristo fue tan fiel que nunca se atribuyó a sí mismo nada. Dice, todo lo que yo les hablo lo he recibido del Padre. Se cuidó de siempre darle la gloria al Padre. Aunque Juan dice, y vimos su gloria como la del unigénito. ¿Sabe? Él en sí mismo tenía gloria, pero se cuidó de darle siempre la gloria al Padre y de decirle a ellos que las palabras que él estaba hablando las había recibido del Padre. Juan 14:15 dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En 14:24 dice Jesús, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Y en Juan 17:8, porque las palabras que me diste, hablándole al Padre, porque las palabras que me diste les he dado. Jesús entonces es el verdadero profeta y el modelo para los que en su nombre hablan la palabra de Dios, para que no hablen de sí mismos, sino que hablen la palabra que Dios les dé, cuando se las dé, cómo se las dé y para quién se las dé. Y la transmitan cuando Dios les diga, como Dios les diga y para quien Dios les diga. ¿Sabe? Ese es el secreto del verdadero profeta, imitar a Jesucristo en esto, porque no es que los profetas tienen una palabra, como escuchamos decir, no, la palabra la reciben de Dios. Ellos son solamente transmisores y la transmiten cuando Dios diga. Y la reciben cuando Dios diga. O sea, no es que esa palabra, ellos son profetas 24/7, es cuando reciben la palabra. Por eso los profetas decían, y vino a mí palabra de Jehová. Yo no he escuchado ningún profeta decir, y yo tengo una palabra. No, vino a mí la palabra y yo se las doy. Y era cuando venía esa palabra que ellos hablaban. Si esa palabra no venía, ellos no tenían nada que decir. Amén. Amén. La clase de hoy no incluye el versículo 19, pero yo lo voy a leer porque Pedro lo incluyó de otra manera, pero es súper importante. Dice el versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, y estamos hablando de Jesucristo, yo le pediré cuenta. Y dice cualquiera. No está hablando solamente a los judíos, a toda la humanidad. Todos vamos a dar cuenta por la palabra que escuchamos, por el mensaje de Jesucristo. Nadie va a tener excusa. Todos van a pedir, Dios le va a pedir cuenta a todos y sobre todo a los que no oyen, a los que no la quieren recibir o la reciben y la rechazan.
yo le pediré cuenta. Esto no lo digo para atemorizar a nadie, les digo para que tengamos mucho cuidado de lo que hacemos con la palabra que Dios nos da, con la palabra que estamos aprendiendo, con la palabra que estamos recibiendo, con la palabra que está aquí escrita, aunque yo no esté enseñándotela, está aquí escrita. Y somos responsables de lo que vamos a hacer con esta palabra. No podemos decir, yo no sabía, porque te van a decir, escrito está. Y a los que no reciben la palabra, pues ya usted sabe, Romanos 1, son inexcusables porque la misma naturaleza cuenta la gloria de Jehová y habla de la grandeza del Dios creador. Así que nadie tiene excusa. Vamos entonces al libro de Hebreos, donde el escritor de Hebreos repite y explica esta profecía, Hebreos 3. Hebreos 3. Estoy en el libro de Hechos, mírenme a mí. Hebreos 3, aquí. Capítulo 1, versículo 1, perdón. El autor del libro de Hebreos es desconocido. Quien quiera que haya sido, el tema del libro es la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto. ¿Por qué? Está escrito a los hebreos. O sea, esto es para los judíos, una carta para los judíos. Porque los judíos que habían creído en Cristo tenían dudas. Es una duda razonable, porque ellos tenían una seguridad en la ley. Ellos tenían una seguridad en el pacto. Ellos tenían una seguridad en ser descendientes de Abraham, porque sabían que Abraham había recibido la promesa y que como ellos descendían de un linaje directo, pues tenían una seguridad de una relación con Dios. Además, ellos sabían que ellos estaban sirviendo al Dios verdadero. Entonces ellos soltaron esa seguridad que tenían en la ley para entonces agarrarse a la seguridad en Cristo. Ellos entendieron que este pacto ya había sido cumplido y que Dios le había traído un mejor pacto. Pero le vinieron dudas, o sea, quizá no tomamos la decisión correcta. Si aquí ya tenemos una seguridad y aquí no tenemos nada tangible, ¿verdad? Tenían el Espíritu Santo, era lo que tenían. Dios los había dado el Espíritu Santo, que es superior a esto. Pero vinieron dudas y eso era normal. Entonces el escritor de Hebreos les escribe para ayudarlos, gloria a Jesús. Y por eso el libro habla de la superioridad de Jesucristo, la supremacía de Cristo. El libro se divide en 3 partes para demostrar, número 1, la superioridad de Cristo. Número 2, la superioridad del ministerio de Cristo. Por eso cuando hablamos hace una clase de Melquisedec, vinimos al libro de los Hebreos también, porque hablaba de la superioridad del ministerio de Cristo comparado con el ministerio levítico. Él tenía un ministerio superior que era tipo conforme al de Melquisedec. Y número 3, la superioridad del camino de la fe versus las obras de la ley. El libro establece que Jesús es mejor que los profetas, es mejor, así comienza en Hebreos 1, mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, que es la clase de hoy, mejor que Josué y mejor que Aarón, que fue el estudio número 3 en el que hablamos sobre Melquisedec. Una indicación de que a través del libro se establecen comparaciones es que hay versículos, hay capítulos, no sé cuántos capítulos, 4 capítulos yo creo que es, que empiezan diciendo por tanto. Y ahí vemos que el autor va haciendo conclusiones, va explicando por cuánto, y después dice por tanto. Mire, el capítulo 2 empieza diciendo por tanto. El capítulo 3 empieza diciendo por tanto. Y yo dije, ven acá, ¿qué pasa aquí con tanto por tanto? Y no solamente a través de todo el libro, dice por cuánto, muchas veces. Alabado sea el Señor, aleluya. Y esto me llamó mucho la atención, porque él está insistiendo, es por esto. Y cuando tú tratas de convencer a una persona de algo, pues tú estableces los puntos. Él dice, es por esto que te digo que Jesucristo es superior. Y la conclusión es, por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial. Mire cómo los trata. Faltó decirles, dito, hermanos. O sea, se pone al nivel de ellos. Estamos hablando de una persona que obviamente es hebreo y es creyente y está hablando a hebreos
creyentes en Jesucristo. Así que se identifica con ellos y está apelando a los lazos de sangre, a los lazos que nos unen, la sangre judía y la sangre de Cristo. Y le dice hermanos. Después le dice santos. O sea que él está hablando a gente que ha sido separada para Dios, pertenecientes al pueblo de Dios, un pueblo separado para Dios, pero también gente que no participa ni vive conforme al sistema del mundo, gente que ha sido separada del mundo para Jesucristo, para el Evangelio de Cristo. Y también le dice participantes del llamamiento celestial. ¿Cuál es el llamamiento celestial? Es la salvación. Dios nos ha llamado a esperanza y Filipenses dice que hay una meta que alcanzar. Y esa meta que hay que alcanzar es el supremo llamamiento, el llamamiento a la salvación y a la vida eterna. Y él, para que ellos entiendan, pues mire cómo le hace este preámbulo, para apelar a sus sentimientos y que ellos conozcan cuál es su identidad. Ustedes son judíos, ustedes son creyentes, ustedes son santos, ustedes han sido llamados a salvación. Esa es su verdadera identidad. Porque fíjense que acabo de decir que ellos estaban agarrados de su identidad como judíos, como descendientes de Abraham. Y el escritor de Hebreos lo que le está diciendo, esta es su verdadera identidad. Su verdadera identidad es de gente que es salva, y salva por la fe en Jesucristo, para que vayan soltando lo que los ata a su identidad terrenal. Gloria a Jesús. Y les dice, considerad a Cristo Jesús. ¿Qué tenían que considerar? Consideren, o sea, pongan en balanza lo que ustedes tenían versus lo que Cristo ha hecho. Y lo que Cristo ha hecho lo resume en el versículo anterior. ¿Qué ha hecho Jesucristo? Le dice, murió por todos para destruir el imperio de la muerte y del pecado. Participó de carne y de sangre, o sea, se hizo como nosotros. Fue igual a sus hermanos. Expió los pecados del mundo. Fue tentado en todo y no pecó, para socorrer a los que son tentados. Vino a ser fiel y misericordioso sumo sacerdote. Le dice, consideren, ponderen los hechos de Cristo para ver si ustedes han tomado la decisión correcta. Esta es la única vez que se le llama a Jesucristo apóstol, porque cuando le dice considere, dice considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Jesucristo no se le llama apóstol en ningún otro sitio, pero es apóstol porque apóstol quiere decir enviado. Y él fue enviado por Dios. Y dice Juan 12:45, el que me ve, ve al que me envió. Era apóstol y ya hablamos en clases pasadas de que era el sumo sacerdote de nuestra profesión. Ya habíamos discutido que antes de ser constituido sacerdote, Cristo fue el holocausto. Cristo fue el cordero que fue entregado en sacrificio, en ofrenda por nuestros pecados. Y después de resucitar, Él tomó ese sacrificio, entonces se convierte en sacerdote. Toma el sacrificio, toma esa sangre y va y la presenta al lugar santísimo, pero no al lugar tan santísimo del tabernáculo terrenal, al lugar santísimo, santísimo del tabernáculo celestial. Y allí la lleva la misma presencia de Dios. Dios recibe ese sacrificio, esa sangre como garantía por nuestra salvación. Aleluya. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esa sangre preciosa es la que nos limpió de todo pecado. Él es nuestro sumo sacerdote. Y cuando dice de nuestra profesión, a lo que se refiere es a la fe que profesamos. Profesar quiere decir seguir o defender una doctrina. ¿Y cuál es la doctrina que nosotros seguimos y defendemos? El Evangelio de Jesucristo. El versículo 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó. Aquí empezamos a ver la similitud entre lo que leímos en donde lo leímos. Gloria a Jesús.
en Deuteronomio, donde Dios dice que Moisés es fiel, y aquí a Jesucristo que dice que es fiel. Es fiel al que le constituyó. Y constituir quiere decir establecer, dar una posición o condición, asumir un cargo u obligación. O sea, que Jesucristo no se hizo a sí mismo profeta, ni tampoco se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino que el que lo constituyó fue Dios. Aleluya. Jesús fue fiel en sus afectos, por su amor al Padre y por su amor a los hombres. Ya sabemos que por amor entregó su vida. Jesucristo fue fiel en sus obligaciones, cumplió su encomienda y fue obediente hasta la muerte, aunque representó muerte de cruz. Fue fiel en sus ideas. Sus ideas fue el Evangelio, la palabra que recibió del Padre, y fue fiel a ella, a las buenas nuevas de salvación. Fue fiel en sus compromisos. Todo lo que prometió, lo cumplió, lo sigue cumpliendo y lo cumplirá, todo lo que nos ha prometido. Así que fue constante, Él ha sido constante en todas las 4 cosas en que la fidelidad requiere constancia. Moisés fue fiel, dice, en toda la casa de Dios. Dios le mostró a Moisés el modelo de lo que debía ser el lugar de adoración, y no solamente el lugar físico, sino todo el culto a Dios, el orden del culto a Jehová. Moisés fue fiel en cumplir cada orden, cada requerimiento, cada detalle, cada palabra que Dios le había mandado, y fue fiel en guiar al pueblo a que lo cumpliera. Usted sabe cuántas veces, si usted ha leído el Pentateuco, cuántas veces se repite, como Jehová mandó a Moisés, como Jehová le había mandado. E hizo Moisés conforme Jehová le había dicho. Yo conté por lo menos 35 veces en que se repite esa frase. Y esto no nos habla de otra cosa, sino del cuidado que tuvo Moisés en no fallarle a Dios. Porque el fiel es aquel en que tú puedes confiar en hacer las cosas como Dios le había dicho. Aleluya. Los versículos 3 al 6 los voy a leer, porque comienza la comparación entre Moisés y Jesucristo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablamos de Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre toda la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tanto Moisés como Cristo han sido fieles, pero el Hijo es superior a Moisés, más allá de la virtud de la fidelidad, porque merece un lugar especial, merece una gloria mayor el edificador de la casa que el que la hizo. Y aquí aparece Jesucristo como edificador de la casa. Una casa puede ser hermosa, puede quedar hermosa, puede ser impresionante, pero la casa no se hace sola. Nosotros sabemos que hay una mente pensante que idea el diseño de esa casa, que es el que hace el plano. Entonces es un plan lo que hace. Ese es el arquitecto, el que tiene la idea, la visión y prepara el diseño. Y después viene el edificador, que es el que ejecuta eso que está diseñado, lo lleva a la ejecución. Entonces vemos la casa ya terminada. Gloria a Jesús. Pero la casa no tiene que tener la gloria. La gloria es para el que la diseñó y para el que la hizo. Con esta analogía se nos enseña que el Padre es el arquitecto que diseñó el plan maestro, el plan de salvación. Jesucristo es el edificador, porque Jesucristo fue el que lo llevó a cabo con su vida. Él lo materializó.
el plan de salvación, porque Él entregó su vida como precio para que nosotros podamos tener esa salvación y para que nosotros nos constituyamos en casa de Dios. Aleluya. La casa espiritual de Dios es la iglesia, es el Israel espiritual. Moisés fue fiel en la casa de Dios, en el Israel material. Jesucristo es fiel sobre la casa de Dios, la iglesia, que es la Israel espiritual. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿verdad? Esa similitud. Moisés fue fiel en la casa. Jesús fue fiel sobre la casa, y aquí se establecen dos adverbios de lugar. Uno es en, él formaba parte de la casa, y el otro es sobre, o sea que estaba por encima de la casa, porque es el edificador, ese es Cristo. Cristo fue fiel sobre la casa porque Cristo era hijo, y ese hijo es dueño, es señor y amo. Y una cosa es ser fiel como siervo, y otra cosa es ser fiel como hijo, amo y señor de la casa. Esa es la diferencia entre ambos. Y esto no le resta mérito a la fidelidad de Moisés, sino que podemos decir que Moisés anticipó en el viejo pacto lo que Cristo cumpliría en el nuevo pacto, lo que haría realidad en el nuevo pacto. Cristo lo consumó. Por eso puedo decir, consumado es todo lo que se había anticipado en la ley. Por tanto, Cristo es el único que merece la gloria de estar sentado a la diestra del Padre. Otra cosa que vemos en el versículo 4 es que dice que toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Si toda casa es hecha por alguno y ese que hizo la casa es Cristo, pues eso nos confirma la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios. La palabra siervo usada aquí es serapón, y serapón denota un siervo fiel, uno que obedece no por obligación, sino que le sirve a otro como un amigo, sirviéndole de una manera noble y cariñosa. Decía tender, yo lo traduje como cariñoso, amable, noble. No a la manera de un esclavo que está obligado a servir a su amo. Los siervos de Dios entonces tenemos que ser Moisés, nosotros tenemos que ser serapón, nosotros tenemos que servir por amor, por agradecimiento, por reconocimiento de que el Señor es nuestro amo, nuestro Dios, nuestro creador y nuestro salvador. Es servirle con alegría, servirle con gozo, servirle con agradecimiento, servirle con amor. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Él fue el que nos salvó. Y dice, la cual casa somos nosotros. Esa casa que Cristo construyó, somos los creyentes. Somos el templo del Espíritu Santo. Pero dice que hay unas condiciones para ser casa de Dios. Dice, si retenemos. Y ese si retenemos es condicional, es una condición, ¿verdad? Para ser casa de Dios. Si retenemos firme hasta el fin, o sea, si somos fieles. La confianza y el gloriarnos en la esperanza. La confianza es la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Primera condición, que seamos fieles a nuestra fe en Cristo. Y la segunda condición es que seamos fieles a la esperanza. La esperanza es la promesa de vida eterna. Que no nos cansemos de esperar. Que no nos caigamos a mitad de camino por todo lo que nos venga. Que seamos firmes y constantes en la esperanza. Ya dijimos lo que era constancia. Hemos aprendido que eso es ser fieles, permanecer. Y aquí es permanecer esperando. Alabado sea el nombre de Jesús. Los versículos 7 al 11 están citando las profecías de Hebreos y del Salmo 95. Gloria a Jesús. Y hablan del peligro de la incredulidad. Con el ejemplo del pueblo hebreo en el desierto, que después de ver todas las obras de Dios lo tentaron. Ellos provocaron a Dios con su incredulidad, con su inconstancia, que fue el resultado fue que no entraron a la tierra prometida. Por eso dice que no entrarán
en mi reposo. Se lo voy a leer. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no son constantes. Y no han conocido mis caminos. ¿Por qué no los han conocido? Porque no escucharon la voz. Sus caminos son sus palabras, no escucharon. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y no entraron a la tierra. Y eso nos aplica a nosotros también, porque hay un reposo que nos está esperando, allá en la gloria. Y si nos cansamos, y si no somos constantes, y si dudamos, tampoco vamos a entrar. El versículo 12 y 13 dice, mirad, hermanos, ahora viene el consejo, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. Y el pecado se anida en el corazón, y el corazón es más engañoso más que todas las cosas. Dudar de la salvación recibida en Cristo equivale a apartarse del Dios vivo, o sea, a serle infiel a Dios. Según el versículo 12, la incredulidad viene de un corazón malo. Y un corazón malo es un corazón endurecido por el pecado. Y el versículo 13 añade que podemos endurecernos por ese engaño del pecado. En otras palabras, un corazón endurecido peca de incredulidad. Y el que es incrédulo, entonces se aparta y es infiel. Pero hay una solución. Dice, exhortaos. O sea que hay una solución para no caer en el peligro de incredulidad, que a su vez nos lleva a ser infieles a Dios. Exhortaos los unos a los otros. Y esto pone sobre los creyentes el deber de la comunión de los santos. Mira cuál es la solución. La solución nos obliga a estar unidos. Exhortar los unos a los otros. Se puede lograr entonces ser fiel y ser constante si hay apoyo uno de otro. Y eso me está diciendo, lo que me está diciendo es que solo no vamos a poder, que solo podemos desmayar, que nos necesitamos unos a otros, porque cuando yo caigo, el otro me levanta. O sea, miren la solución tan especial que Dios da al problema de la infidelidad y la incredulidad, que guardemos la unidad en el espíritu, porque entonces todos fortaleciéndonos unos a otros podemos vencer. Si el remedio es exhortarnos, y exhortarnos no solamente quiere decir animarnos, porque no todo puede ser animar, no, también confrontarnos, también amonestarnos, porque levantamos al hermano cuando lo animamos, pero levantamos también al hermano cuando lo amonestamos para que se corrija. Así que Dios lo que está diciendo que el remedio es exhortarnos para ayudarnos unos a otros a permanecer fieles. La conclusión lógica es entonces que nos vamos a necesitar los unos a los otros. Un creyente que piense que es tan autosuficiente, que puede permanecer solo y puede subsistir como una isla en medio del océano, lo que va a suceder es que se va a hundir, porque no va a haber quien le ayude, quien le extienda la mano, porque está solo. Y esto hay que hacerlo hoy. La palabra que dice al principio de esta cita es: si oyeres hoy su voz. Y cuando el escritor de Hebreo habla en el versículo 3, dice, entre tanto que se dice hoy. Y eso nos pone un nivel de urgencia. Y eso nos ubica en tiempo y espacio. Dice que es hoy cuando hay que hacerlo. Hoy es el tiempo de la gracia, es el tiempo que estamos viviendo. Hoy es el tiempo
Y hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y la gracia está por terminar. Así que por eso es la urgencia. Porque la gracia se va a terminar y estamos viendo las señales de que los tiempos se están acortando y que pronto va a terminar esta dispensación, que es la que estamos viviendo hoy. Aprovecha hoy, entonces, para afirmarte como piedra viva en la casa de Dios. Hoy es el tiempo incierto que estamos viviendo. Lo único cierto en este tiempo incierto es que los días se están cortando y este tiempo va a terminar. Y que ya estamos muy cerca, mis hermanos. No podemos dudar de la palabra, de que esto se va a terminar. Hay un tiempo límite. Dios tiene un límite. Estamos viviendo lo que nunca se había visto. Estamos viendo lo que nunca habíamos visto y viviendo lo que nunca se había vivido. Nos ha tocado a nosotros ver estas señales. Entonces nadie más que nosotros tiene la certeza de que el tiempo para afirmarse es hoy. Aleluya. No habrá otro tiempo, aparte del tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo. Hasta que la iglesia sea levantada, no va a haber otro tiempo. Y después que la iglesia sea levantada, el tiempo que viene es el tiempo de Dios tratar con Israel. Es el tiempo del juicio, es el tiempo de la gran tribulación, es el tiempo del trato de Dios con la humanidad, con los que se quedaron. No es el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia es hoy. El tiempo de ser salvo es hoy. El tiempo de librarse de la ira venidera es hoy. Después de hoy lo que espera es juicio. Después de hoy lo que viene es el trato de Dios con los gentiles. Ese es el tiempo que viene. Y ese es el tiempo en que nosotros no queremos participar. No podemos entonces decirle a la gente que viene otro tiempo, porque es como venderle un ticket, ¿verdad? Un boleto que no van a poder utilizar. Tenemos que decirle que el tiempo es hoy, que el fin se acerca, que la iglesia va a ser levantada y que Cristo viene. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Es un mensaje de urgencia. No podemos dejarlo para después, gloria a Jesús. El fin se acerca, Cristo viene y solo los que permanezcan fieles en la fe serán librados del tiempo de juicio que vendrá sobre toda la tierra. Hay una esperanza. Hoy hay esperanza. Hoy hay oportunidad. Hoy es el día de salvación. Así que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ya vimos lo que le pasó a ese pueblo por haber endurecido el corazón, que se apartaron del Dios vivo y no pudieron entrar en el reposo de Dios. Dale la oportunidad. Dios solamente dice, escucha la palabra. Solamente dice, a Él oiréis. Solamente escucha la palabra. Solamente dale la oportunidad de que la palabra haga lo que sabe que va a hacer. Alabado sea el Señor. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día de enderezar nuestros caminos y volvernos a Jehová. Este es el mensaje de la clase de hoy. El que es infiel se aparta, pero el que es fiel permanece. Y el que permanece, ese va a obtener la corona de la vida. La salvación que nos está esperando allá en los cielos. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos el domingo en la iglesia y no te olvides. Hoy es el día de salvación.